Hola a todos y todas, bienvenidos a Más allá del Leviatán, un podcast de filosofía política en donde vamos discutiendo algunos de los autores que han marcado la filosofía tanto en su historia como en la actualidad. Vamos a continuar viendo Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, precisamente el capítulo 2 llamado Hegemonía, el difícil nacimiento de una nueva lógica de la política. Para esto tenemos que retomar un poco de lo que vimos en el capítulo anterior, fue cómo Laclau y Mouffe ofrecen una crítica y reconfiguración del marxismo clásico en respuesta a la crisis de sus paradigmas ortodoxos tras el fracaso de los proyectos socialistas y la fragmentación de los conflictos sociales en el siglo XX. Lo que Mouffe y Laclau hacen es romper con la centralidad ontológica de la clase obrera y la lógica determinista de la historia que ellos consideran está en el centro de la incapacidad del marxismo para enfrentar la complejidad de lo social, proponiendo en su lugar un enfoque post-marxista basado en la contingencia y la pluralidad de los actores sociales. Es post-marxista porque Mouffe y Laclau van a recuperar y reformular conceptos clave como la hegemonía, destacando la multiplicidad de luchas sociales, es decir, el género, la raza, la clase, los movimientos ecológicos, etcétera. Los movimientos antinucleares también lo citan bastante y los movimientos de pobladores que no tienen viviendas también lo citan bastante. Y ellos van a ver que toda esta complejidad requiere articulaciones democráticas radicales, que va a ser su proyecto. En su crítica al marxismo clásico, analizan cómo autores del tipo de Rosa Luxemburgo, Kautsky, Bernstein y George Sorel intentaron responder a los desafíos del marxismo, destacando las limitaciones para lidiar con estos actores que van más allá de los paradigmas basados en las clases sociales. El concepto de hegemonía va a ser central en su propuesta porque es una lógica contingente que permite comprender cómo las luchas sociales se articulan en ausencia de una totalidad predeterminada y de categorías universales como el proletariado, la huelga, la revolución, reconfigurando así el proyecto socialista como un proceso de democratización profunda y diversa. El capítulo 2 de Hegemonía y Estrategia Socialista también ahonda en cómo va surgiendo el concepto de hegemonía. Es un capítulo también genealógico. No vamos a llegar todavía a lo que es la propuesta de democracia radical de la Chloe Mouffe, pero es un capítulo importante para entender un poco más de qué es lo que están hablando cuando proponen este concepto, porque lo rescatan de la tradición del marxismo clásico. Para Laclau y Mouffe, la noción de hegemonía va a surgir como una respuesta a las limitaciones teóricas del discurso marxista de la Segunda Internacional. Estas limitaciones se manifiestan en un llamado doble vacío que refleja un dualismo problemático entre categorías determinadas, como las estructuras económicas, y lo indeterminado, como la voluntad o la conciencia. ¿Por qué? Porque cada vez se va a tener más en cuenta que hay lógicas sociales que no están determinadas acorde a leyes necesarias y una de estas es las formas que la conciencia va tomando, que va mucho más allá de las estructuras económicas y sociales. Aunque este discurso de la Segunda Internacional que da lugar a lo indeterminado parece ir más lejos que el determinismo estructural al reconocer la existencia de áreas indeterminadas, estas no son realmente autónomas, porque el dualismo entre lo determinado y lo indeterminado va a resultar falso, ya que lo indeterminado, como la conciencia o la voluntad, va a presentarse solo como un complemento de lo determinado, en lugar de tener un estatus independiente. Es decir, las categorías económicas siempre van a estar en la base de la explicación de lo social. La crisis del discurso marxista de la Segunda Internacional sería su incapacidad para fundamentar la unidad de clase en un contexto de creciente fragmentación de lo social, donde los actores que tienen relevancia van más allá de categorías como el proletariado o la burguesía. La estructura económica que debería garantizar esta unidad de clase va a mostrarse como insuficiente y la recomposición política no va a lograr superar esta fragmentación ni justificar plenamente el carácter clasista de los agentes sociales. Para Laclau y Mouffe va a cobrar relevancia el concepto del psicoanálisis de Lacan de sutura.
y lo van a utilizar para profundizar un poco en las implicancias de este doble vacío, refiriéndose al intento de cerrarlos dentro de un sistema simbólico. Yendo un poco más a lo que esto significa en términos psicoanalíticos y no siendo tan precisos, la sutura describe cómo se intenta cerrar un vacío o falta que existe en un sistema simbólico. Este vacío surge porque el sujeto nunca va a estar completamente representado en un sistema simbólico como por ejemplo el lenguaje o las estructuras sociales, ya que siempre hay algo de la experiencia humana que escapa de estas estructuras. La sutura es un intento de cerrar este vacío, creando una apariencia de coherencia en lo que es intrínsecamente incompleto. En política, este concepto se aplica a las prácticas hegemónicas que buscan llenar los vacíos y estabilizar momentáneamente los significados de un espacio social abierto y contingente, no determinado. Sin embargo, este cierre nunca va a ser total porque la, lo social es inherentemente incompleto y está marcado por la indeterminación. El concepto de hegemonía va a ser un intento de suturar las grietas del discurso teórico de la Segunda Internacional, pues en lugar de depender de una estructura fija como la economía, la hegemonía reconoce que lo social es un espacio abierto y contingente, lo que permite construir articulaciones políticas que intenten dar sentido y coherencia a la fragmentación de lo social, aunque esta articulación siempre va a ser de forma momentánea en un espacio contingente y parcial. En otras palabras, las prácticas hegemónicas intentan llenar los vacíos sociales o políticos, como los conflictos de identidad, las diferencias ideológicas o las tensiones de poder, mediante la construcción de significados compartidos o de consensos temporales. Pero estos consensos no son definitivos, ya que lo social está marcado por una indeterminación fundamental. Siempre habrá tensiones, siempre habrá diferencias y siempre habrá aspectos de la realidad que no puedan ser completamente representados o resueltos. Ahondando en los orígenes de este concepto de hegemonía, la Cloymus van a seguir a Perry Anderson, quien lo ubica en la socialdemocracia rusa, precisamente en la ortodoxa de Plejánov, quien acorde a su etapismo proponía que cada clase social cumplía un papel específico en el progreso histórico. No obstante, la burguesía rusa fue incapaz de cumplir con la tarea natural que tenía de liderar la lucha por la libertad política, lo que obligó a la clase obrera a intervenir y asumir ese rol. Lo que parecía ser una anomalía de las leyes históricas mostró cómo la hegemonía pertenece al ámbito de la contingencia, donde actores sociales como las clases asumen tareas que no les son propias debido a las circunstancias del momento. En la Europa occidental, el principal problema era la fragmentación de la clase obrera y la falta de unidad que el marxismo postulaba como necesaria para el cambio social. Esta fragmentación se debía al grado avanzado de desarrollo de la civilización burguesa que afectaba incluso a la cohesión interna del proletariado. En contraste, en el contexto ruso, el problema no radicaba en la fragmentación de la clase obrera, sino en las limitaciones estructurales de una burguesía poco desarrollada. Es por eso que el proletariado se vio obligado a intervenir más allá de sus tareas tradicionales, enfrentándose al desafío de maximizar la eficacia política de sus luchas en un contexto marcado por las contingencias. El término hegemonía fue introducido en los escritos de Plejánov y Axelrod para describir este proceso anómalo. La clase obrera asumía las tareas burguesas debido a la incapacidad de la burguesía rusa para hacerla, lo que crea un espacio de indeterminación entre la naturaleza clasista de las tareas y el agente histórico encargado de realizarlas. Esta indeterminación fue ampliada al máximo en la Revolución Rusa, lo que permitió justificar la estrategia empleada. Según Gramsci, este proceso representaba una revolución contra el capital, ya que rompía con las provisiones del desarrollo histórico lineal propuestas por Marx, según Mouffe y Laclau. Aquí se distingue entre un interior necesario, que son las tareas propias de la clase obrera en un desarrollo normal, y un exterior contingente, que son las tareas ajenas que deben ser asumidas debido a circunstancias específicas. Y estas diferencias entre el interior necesario y el exterior contingente van a ser claves para explicar el rol de la hegemonía en la socialdemocracia rusa. Las diferencias entre los desajustes históricos de Europa Occidental y los de Rusia son significativas.
En Europa Occidental, los desajustes se daban dentro de la misma clase debido a su fragmentación, por lo que el foco se desplazó de lo económico a lo político. En cambio, en Rusia, el desajuste era más amplio porque implicaba traspaso de tareas entre clases diferentes. Además, mientras que en Europa estos desajustes se percibían como fenómenos negativos que tenían que superarse, en Rusia se concibían como fenómenos positivos porque permitían a la clase obrera liderar y avanzar políticamente. Por ende, este desajuste se convirtió en una oportunidad para que el proletariado tomara el poder político, lo que exigió conceptualizar la nueva relación entre clase obrera y las tareas burguesas que se asumían, siendo el desafío principal integrar tareas ajenas a la naturaleza del proletariado en un proyecto político eficaz. Así, el concepto de hegemonía ruso se sitúa en un espacio conceptual marcado por la tensión entre estas relaciones de lo interior y lo contingente. No hay una articulación lógica clara entre estas dos relaciones que parecen coexistir, por lo que el caso de Rusia va a ser un desafío para el marxismo clásico debido al desajuste entre el esquema teórico ortodoxo y las circunstancias históricas específicas. La relación entre el proletariado y las tareas burguesas que asumen es una relación de exterioridad. Esto significa que la identidad del proletariado y de las tareas clasistas no se constituye dentro de la relación misma, sino fuera de ella en un nivel estructural previo. La hegemonía se define entonces como una relación contingente sin una especificidad conceptual propia, lo que reproduce un problema fundamental. Un dualismo entre lo necesario, que son las relaciones de clase estructurales, y lo contingente, que son las relaciones hegemónicas. Esta tensión no se resuelve, sino que se perpetúa en la teoría de la hegemonía de la ortodoxia de Plejánov y Axelrod, que es la que hemos visto. Trotsky va a desarrollar su teoría de la revolución permanente dentro de este marco de atención. Según su análisis, la debilidad de la burguesía rusa y la especificidad del desarrollo histórico del país permitieron al proletariado asumir un papel hegemónico en la lucha contra el absolutismo y avanzar hacia el socialismo. Pero Trotsky no logra conceptualizar plenamente esta especificidad. En lugar de analizar teóricamente la autonomía relativa del Estado o las peculiaridades de la sociedad rusa, lo que hará será recurrir a una narrativa que describirá las circunstancias históricas como excepciones, sin modificar los principios estructurales del marxismo. En la tradición leninista, por otro lado, la hegemonía se concibe como una dirección política que se da dentro de una alianza de clases. Esta alianza tiene un carácter externo y circunstancial. Las clases participantes mantienen su identidad basada en sus intereses de clase y la hegemonía no la va a transformar. La clase obrera, bajo su partido representativo, lidera esta alianza contra un enemigo común, pero la relación entre los sectores dirigentes y dirigidos se plantea de forma externa y manipulativa. Laclau y Mouffe dicen que la ambigüedad fundamental del leninismo es que amplía la dimensión democrática de la lucha de masas al incorporar una pluralidad de antagonismos y reivindicaciones en un mismo movimiento histórico. Pero esta ampliación convive con un enfoque autoritario y vanguardista en la práctica política, donde una élite dirigente identificada con la clase obrera asume el papel de guiar a las masas. De acuerdo con Laclau y Mouffe, la tensión autoritaria del leninismo tiene su raíz en la concepción ontológica y epistemológica de la clase obrera como clase universal. Esta idea sostiene que el proletariado, debido a su posición estructural en las relaciones de producción capitalista, es el sujeto principal de la lucha de clases y también encarna el conocimiento necesario para comprender y dirigir la historia hacia su resolución dialéctica, que es la superación del capitalismo y el establecimiento del socialismo. Este privilegio no se distribuye uniformemente entre todos los sectores de la clase trabajadora, sino que se concentra en una vanguardia que es representada por el Partido Comunista. El partido entonces es el depositario de la ciencia marxista y actúa como un intérprete legítimo de los intereses históricos del proletariado y por extensión de toda la humanidad. Pero, de acuerdo a los autores, esta concepción tiene implicaciones autoritarias. Al tratar las reivindicaciones democráticas de las masas, como las demandas de justicia, igualdad o derechos políticos, como etapas temporales subordinadas a los objetivos finales del proletariado, estas luchas pierden autonomía y se ven reducidas a simples instrumentos del proyecto revolucionario,
lo que genera una división permanente entre la clase obrera, representada por el Partido Vanguardista, y las masas, que son entendidas como una pluralidad de sujetos sociales cuyas demandas no se integran plenamente en la concepción clasista del marxismo tradicional. El resultado es una relación jerárquica y manipulativa entre la vanguardia y las masas. En lugar de transformar su identidad de clase al articular y universalizar las luchas democráticas, la vanguardia las instrumentaliza. Este enfoque va a limitar el potencial democrático inherente a las luchas de masas, ya que el liderazgo del partido está basado en su autoproclamado privilegio epistemológico y no en una interacción social con las diversas demandas sociales. Así, la herencia de la ortodoxia marxista, que eleva al proletariado como único agente legítimo del cambio histórico, perpetúa una tensión entre la ampliación de la lucha democrática y la centralización autoritaria del poder político. La hegemonía tiene el potencial de expandir la práctica política socialista al obligar a la clase obrera a abandonar su enfoque exclusivamente clasista. En un contexto donde las etapas históricas no están claramente delimitadas, el proletariado debe articular una multiplicidad de demandas y antagonismos que van más allá de sus intereses inmediatos. Esto rompe con la lógica etapista y con la subordinación de las tareas democráticas a una etapa burguesa, abriendo la posibilidad de una relación permanente y transformadora entre democracia y socialismo. Ahora bien, una de las principales consecuencias de esta práctica es que la identidad de las clases deja de ser fija y preconstituida. Al participar en la articulación de las demandas democráticas, las clases sociales van transformando su propia naturaleza, borrando la distinción rígida entre lo interno, que serían sus intereses de clase, y lo externo, que serían las tareas democráticas. La hegemonía, por ende, no es una simple formación de alianzas entre clases con intereses predefinidos que se sientan en la mesa, sino que implica una construcción activa de las identidades colectivas en el diálogo social. De esta manera, el campo político deja de ser entendido como un espacio de representación de intereses, donde los agentes sociales actúan como meros portavoces de demandas fijas. La representación no es transparente ni neutral, al contrario, transforma la naturaleza de lo representado. Este cuestionamiento del concepto de representación pone en crisis el modelo de base superestructura del marxismo clásico, ya que las identidades y los intereses no se derivan exclusivamente de las relaciones de producción, sino que se configuran a través de articulaciones contingentes en el ámbito político, lo que lleva a identidades sociales más allá de las clases y la posición de los agentes en las relaciones de producción. Las identidades van a emerger como resultado de la articulación de múltiples posiciones de sujeto en un entorno social complejo y cambiante. En contraposición a la práctica democrática de la hegemonía, Laklov y Mouffe sitúan la práctica autoritaria del leninismo, que se basa en la fijación previa del carácter clasista de cada tarea o demanda. Desde esta perspectiva, las demandas sociales se clasifican como burguesas, pequeño burguesas o proletarias, según un esquema etapista que interpreta las coyunturas políticas en términos de fases históricas predeterminadas. Esta concepción refuerza una separación rígida entre las tareas hegemónicas y la identidad de la clase obrera, que es definida por una vanguardia esclarecida en lugar de surgir de la lucha misma. La identidad de clase se traslada a una instancia política que monopoliza la interpretación de los intereses históricos, consolidando un giro autoritario que culmina en el sustitutivismo político, del proletariado al partido y del partido al Estado. Así, el discurso comunista enfrenta dos alternativas respecto a la hegemonía: perpetuar la práctica autoritaria basada en la representación, donde las relaciones políticas son transparentes y subordinadas a un núcleo clasista ontológicamente privilegiado, o aceptar la hegemonía como una articulación contingente de intereses y posiciones diversas. Para Laklov y Mouffe, esta última concepción, desarrollada parcialmente por Gramsci, redefine la hegemonía como un proceso político de construcción colectiva en el que las clases no son preconstituidas, sino que emergen a través de luchas y recomposiciones políticas. En este modelo, la clase obrera no será el agente hegemónico por su posición estructural, sino por su capacidad para articular una variedad de luchas democráticas en un proyecto común. Gramsci ha sido interpretado de formas aparentemente contradictorias.
Por un lado, se le considera un teórico que responde a las condiciones específicas de Italia, un Estado fragmentado, con un norte industrial y un sur agrario, y un capitalismo en desarrollo desigual. Por otro lado, se le ha presentado como un teórico de la revolución en Occidente, que es capaz de abordar la complejidad de las sociedades industriales avanzadas y la interrelación entre la política y la economía. Ambas lecturas son complementarias. Gramsci no solo aborda contextos históricos específicos, sino que introduce una teorización general de la hegemonía que trasciende los límites geográficos de Italia y los límites temporales del marxismo clásico. Si bien parte desde un enfoque leninista en sus inicios, su concepto de hegemonía introduce un cambio radical al incorporar un liderazgo intelectual y moral a las alianzas de clase que unifica ideológicamente a sectores diversos en torno a una voluntad colectiva que permite la formación de un bloque histórico. Detengámonos en esto. En el esquema de Lenin, las alianzas de clases son fundamentalmente estratégicas y funcionales, dada la coincidencia de intereses en un momento determinado. Gramsci rompe con esta visión, pues la hegemonía no solo implica una dirección política, sino también la capacidad de una clase dirigente para articular un conjunto de valores, ideas y concepciones del mundo que puedan ser compartidos por sectores sociales diversos. Este liderazgo no se basa únicamente en la imposición de intereses clasistas, sino en la construcción de una voluntad colectiva que unifique ideológicamente a las distintas clases en un proyecto común. Un bloque histórico, según Gramsci, es una estructura social y política cohesionada en torno a una ideología dominante que organiza las relaciones entre las distintas clases. Este bloque no es una suma mecánica de intereses de clases, sino una totalidad orgánica en la que los elementos ideológicos, políticos y culturales desempeñan un papel central. La formación de un bloque histórico requiere la capacidad de una clase para trascender sus intereses corporativos y articular demandas que corten transversalmente las divisiones de clase, unificando a sectores sociales diversos en torno a un proyecto hegemónico. Lo que Gramsci logra con esta perspectiva es visibilizar la especificidad relacional del vínculo hegemónico. En lugar de ser un acuerdo externo y funcional entre clases, la hegemonía se convierte en un proceso activo de construcción de consenso, en el que la ideología desempeña un papel fundamental como una especie de cemento orgánico que cohesiona el bloque histórico. La ideología para Gramsci no es simplemente un conjunto de ideas o una falsa conciencia, sino una estructura relacional materializada en instituciones, prácticas culturales y aparatos sociales que consolidan la hegemonía de la clase dirigente. Este enfoque rompe con lecturas reduccionistas que ven la ideología como exclusiva de la clase dominante, abriendo paso a una teoría de articulación política e ideológica que modifica tanto a los sectores subordinados como a los hegemónicos, y también abre la puerta a la lucha por la hegemonía. Esto es, para la Chloe Mouffe, un avance teórico significativo que Gramsci realiza al superar varios elementos reduccionistas del marxismo clásico, particularmente al proponer que las identidades sociales no son preexistentes ni rígidas, sino que se configuran a través de procesos de articulación hegemónica. Ahora bien, el pensamiento de Gramsci no logra desprenderse completamente del esencialismo subyacente al marxismo tradicional, pues persiste la idea de que toda formación hegemónica necesita anclarse en una clase económica fundamental, que va a actuar como principio unificador de las diversas fuerzas sociales que componen el bloque histórico. Este supuesto es el límite estructural del enfoque de Gramsci, pues aunque reconoce que la hegemonía se construye en un proceso político e ideológico contingente, la centralidad de una clase económica como base de toda articulación hegemónica es un marco fijo en el que el proceso va a operar. La idea de guerra de posición refleja esta tensión en el pensamiento de Gramsci. Por un lado, el concepto permite entender la hegemonía como un proceso continuo de disgregación y reconstrucción de alianzas sociales e ideológicas. La guerra de posición no se refiere a un enfrentamiento frontal entre clases, sino que es una lucha prolongada por la transformación del consenso social, donde las identidades de los actores cambian constantemente. Pero a pesar de esta dinámica, Gramsci conserva la noción de que una clase, en última instancia, debe actuar como el núcleo central del proceso. Este núcleo garantiza la continuidad del bloque hegemónico, pero al mismo tiempo introduce rigidez conceptual, que contradice la lógica fluida de la teoría.
El dualismo refleja la transición incompleta entre un marco marxista esencialista y un enfoque plenamente historicista y pluralista. No obstante, la Chloe Mouffe rescata que el concepto gramsciano de hegemonía establece las bases para una práctica política democrática que articule una pluralidad de sujetos históricos, marcando un avance teórico sin precedentes. La socialdemocracia de posguerra no logró ir más allá de Gramsci. Esta enfrentó una contradicción fundamental entre las demandas clasistas tradicionales del movimiento obrero y la complejidad de los problemas políticos que debía abordar al acceder al poder. Esta tensión, derivada del desarrollo desigual y combinado del capitalismo, reveló la incapacidad de los partidos socialdemócratas para articular un proyecto hegemónico que incluyera a sectores más allá del proletariado. Dominados por una mentalidad sindicalista y reformista, los partidos socialdemócratas centraron sus esfuerzos en demandas laborales específicas y reformas electorales, sin ahondar en transformaciones estructurales ni democratizaciones radicales. En el ámbito económico, iniciativas como las nacionalizaciones quedaron mayoritariamente en el plano teórico, reflejando la falta de un proyecto alternativo a la lógica del capitalismo. La Gran Depresión obligó a la socialdemocracia a reconfigurar su enfoque político y económico, dando lugar al planismo como una nueva propuesta. Este movimiento, influido por Keynes, planteó una economía mixta que buscaba estimular el crecimiento económico y vincular los intereses obreros con un modelo de bienestar universal. Más allá de lo económico, el planismo representaba un intento de superar el economicismo marxista tradicional y construir un bloque hegemónico amplio, integrando una variedad de luchas y demandas democráticas, pero sus interpretaciones variaron. Mientras algunos lo vieron como una transición hacia el socialismo, otros lo consideraron como una herramienta tecnocrática para corregir desajustes dentro del capitalismo. Este enfoque resultó innovador, pero ambivalente, y no logró consolidar un proyecto político transformador. Después de 1945, con la expansión del estado de bienestar, la socialdemocracia adoptó una postura pragmática y tecnocrática que relajó su enfoque clasista, pero no avanzó hacia una democratización radical de las estructuras sociales. La articulación hegemónica quedó relegada y los proyectos socialdemócratas se limitaron a propuestas de política económica dentro de los márgenes del estado de bienestar keynesiano. Este enfoque consolidó la socialdemocracia como una alternativa económica moderada, pero no como una transformación profunda de las formas hegemónicas del poder. En última instancia, su dependencia de una relación estrecha con los sindicatos y su énfasis en soluciones estatales tecnocráticas redujo su capacidad para liderar un cambio estructural, perpetuando un modelo político limitado y conservador en sus objetivos estratégicos. En todos los casos dados, la expansión de la hegemonía como una nueva lógica política ha encontrado en el economicismo un límite, pues la clase obrera se considera líder política de una alianza de clases como en Lenin o núcleo articulador de un bloque histórico como en Gramsci. La economía se concibe como el núcleo constitutivo de los agentes sociales. La Chloe Mouffe argumentan que incluso en las teorías más superestructuralistas se mantiene la visión de que las leyes económicas son endógenas, homogéneas y deterministas, dotando a los actores sociales de intereses históricos predeterminados. Según esta perspectiva, las prácticas hegemónicas, que son contingentes y contextuales, quedarían subordinadas a una base económica racional y necesaria que define el sentido de la historia. Esta concepción reduce la complejidad de las dinámicas sociales al afirmar que la economía opera como un espacio autónomo y autorregulado, lo que los autores consideran insostenible. El análisis de la Chloe Mouffe también cuestiona la unidad de la clase obrera, tradicionalmente entendida como un agente homogéneo con intereses objetivos dirigidos hacia el socialismo. Ellos observan que las dinámicas contemporáneas del capitalismo han fragmentado a la clase obrera en múltiples posiciones de sujeto determinadas por factores como el racismo, el sexismo y las divisiones laborales. En lugar de buscar una identidad unificada, se debe abandonar la idea de un sujeto esencial y analizar la pluralidad y contingencia de las posiciones de sujeto como base para construir una articulación hegemónica. Al demostrar que la economía no puede ser el único espacio constitutivo de los agentes sociales ni el único punto de anclaje para los intereses históricos, la Chloe Mouffe proponen una visión de la hegemonía como una práctica política que construye sujetos e identidades en el marco de relaciones contingentes y no determinadas. Esto implica rechazar definitivamente la lógica economicista del marxismo clásico,
y la necesidad de desarrollar un enfoque que reconozca la diversidad y complejidad de los antagonismos sociales como base para cualquier transformación política significativa. Esta no fijación de lo social se convierte en la condición central de la construcción de la identidad. Las tareas anteriormente vinculadas de forma necesaria a clases específicas adquieren sentido únicamente en relación con su articulación dentro de una formación hegemónica. Este carácter relacional implica que las identidades sociales siempre están en proceso y nunca se estabilizan por completo, lo que desafía la idea de sujetos privilegiados en luchas sociales, como la creencia en puntos de partida predeterminados para el cambio socialista. Las luchas sociales y los movimientos contemporáneos, como los de comunidades locales, minorías sexuales o ecologistas, no son progresivos por sí mismos, sino que su significado político depende de su articulación con otras demandas en un contexto hegemónico. Esto refuerza la importancia de construir voluntades colectivas a partir de puntos disímiles y no de depender de sujetos predefinidos como agentes del cambio. La evolución del concepto de hegemonía en la Chloe Move parte de sus raíces en un marco esencialista, donde estaba vinculada la identidad fija de una clase social como núcleo hegemónico. En su reformulación, la hegemonía trasciende esta concepción estática y pasa a ser entendida como un proceso dinámico de articulación. Esto significa que no se trata simplemente de unir elementos dispares ya constituidos, sino de una práctica transformadora que cambia a los sujetos y cambia las luchas que intenta articular. Así, las identidades sociales emergen y se reconfiguran continuamente dentro de las relaciones hegemónicas. Esta redefinición plantea también un desafío fundamental, que es superar las limitaciones del discurso esencialista que asignaba un núcleo fijo a las dinámicas sociales sin perder la capacidad explicativa y organizadora del concepto de hegemonía. La Chloe Move insisten en que la hegemonía no es un vestigio transitorio del pensamiento marxista, sino una categoría fundamental para comprender la naturaleza relacional y contingente de las prácticas sociales. De esta manera, la hegemonía no solo organiza demandas y luchas diversas, sino que también transforma sus significados al integrarlas en una formación social específica. En los capítulos siguientes, los autores van a profundizar en esta idea, mostrando cómo las tensiones inherentes a la hegemonía son reflejo de las contingencias y los conflictos que atraviesan toda la práctica política y social. Eso ha sido todo por esta sesión. Hemos visto el capítulo 2 de Hegemonía y Estrategia Socialista, así que muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en próximos capítulos.